Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Y nada, gracias Luis por la presentación. Como os comentaba, vamos a hacer la edición del martes de Design Thinking de junio. Llevamos ya justo un año, me parece. La primera edición que hicimos de los martes de Design Thinking fue en junio del año pasado, si no recuerdo mal. Normalmente son presenciales, lo han sido hasta los últimos meses, en los cuales, bueno, pues las circunstancias nos han llevado a hacer este formato de webinar, que seguiremos manteniendo también probablemente los siguientes meses. Deciros que hoy lo que vamos a tratar es un aspecto muy vinculado al design thinking, que es la mentalidad innovadora, pero que también aplica a otras metodologías de innovación. Digamos que es como el software, el hardware sería la propia metodología, estos son las habilidades, las skills, que son fundamentales para sacarle partido. Y por eso, aunque hoy hablaremos también de design thinking, sobre todo lo interesante y lo que os invitamos, tanto empezando a verlas aquí como en otro momento, es a que desarrolléis esas skills si queréis innovar, porque son fundamentales. Otro punto a comentaros, que, bueno, por supuesto, si queréis coger apuntes, lo que queráis, pero que todos aquellos, todas aquellas que nos pedís la presentación, la tendréis y, de hecho, con material enriquecido que tiene que ver con lo que trabajemos aquí. Va a ser bastante dinámico esto, habrá una parte teórica y práctica que se alternará, así que, bueno, pues que también la disfrutéis, os invitamos a que os soltéis a hacerlo, porque la mentalidad innovadora se trabaja sobre todo disfrutando y también un poco desencorsetándose. Os invito a que lo hagáis. Y bueno, pues dicho esto, ya empezamos a meternos en materia. Bien, presentación muy breve. ¿Quiénes somos en Design Thinking España? Para quienes no nos conozcáis. Hoy estamos con vosotros como parte del equipo Saúl, yo y Nuria. Nos podéis encontrar en estas redes sociales, también en Instagram, y también podéis preguntarnos cualquier cosa en esta info de correo, en esta dirección, info@designthinkinghispana.com. Además de estos eventos que hacemos, como os decía, también hacemos diseño de productos y servicios, consultoría, formación y facilitación para empresas en Design Thinking. Nos podéis encontrar en Impact Hub Alameda y, bueno, estamos empezando a retomar también esa normalidad. Y bien, empezamos ya a meternos en materia. Como os decía, va a ser práctico, habrá aspectos teóricos, pero también prácticos. Así que tened a mano bolis, ganas, rotus, posits. Si no tenéis posits tampoco es tan necesario para hoy, pero por lo menos sí un papel para apuntar, que os vendrá bien, y un boli. Y por supuesto, tirad del chat, que es para lo que está, a la hora de sacar ahí todo lo que vayamos contando de los ejercicios. Una cosa que voy a decir, os voy a interrumpir un minutito para comentar que al final de la sesión vamos a tener un espacio de unos 10 minutejos para preguntas que surjan durante la sesión. Lo digo por si os surge cualquier preguntilla en la medida que vamos hablando, la apuntéis en un papel y luego al final de la sesión la volquéis por el chat. Genial, perfecto, eso es. Gracias, Nuri. Eso es, apuntaros cosas, aunque no hace falta coger apuntes en el sentido de que haya aquí material escrito, lo que dice Nuria, podéis apuntaros y luego nos lo hacéis también llegar en esas preguntas finales porque habrá espacio para ello, ¿eh? Tanto de la propia presentación como si tenéis alguna más de Design Thinking, también podéis hacerla, también podéis hacer esa pregunta. Bien, empezamos entonces. Primera cosa que queremos que hagáis. Queremos que miréis fijamente las figuras que van a aparecer a continuación y que nos digas cuál de todas es la más grande, utilizando el chat. Cada vez que digamos aquí divergencia, utilizar el chat, luego explicaré qué es divergencia, por si no lo sabéis. Se Sí, trata pero de esto, de soltar en el chat. en este caso no es una divergencia, solo tenéis que utilizar el chat, ¿vale? Bueno, Mm. pues decidnos entonces, tenéis este tiempo, ¿cuál pensáis que es la figura más grande de todas las que aparecen? No hablo de balón, hablo de figura. Son todas iguales, son iguales. Arriba a la derecha, ninguna. Son iguales, son iguales, son iguales. ¿Vale? Son iguales, arriba a la derecha. Iguales. ¿Vale? ¿Alguien más que se atreva o ya está? Se debaten entre iguales o la que está en la parte superior derecha. Vale, esta, o si son iguales. Muy bien. Pues ahora vuelves a mirar y nos dices cuáles son iguales ahora en tamaño. Es decir, ahora tenéis que decirnos
Si todas, algunas, son iguales en tamaño. Y en ese caso, ¿cuáles son las que lo son? Todas son iguales, todas son iguales, todas son iguales, todas son iguales. Son todas iguales, todas son iguales. Todas, todas, todas. Venga, Todas vamos son iguales. Vale. Aquí habéis coincidido, ¿no? Sí, todo el mundo ha dicho que todas son iguales, de momento. Vale. Me alegro porque ibais muy bien, ¿eh? En la primera, y yo en realidad lo que quería es pillaros. Esta es más grande, que lo sepáis, ¿eh? Quizás ahora no lo podéis ver, no lo podéis percibir, pero esta es más grande. Y de estas, efectivamente, todas son iguales. Entonces, lo que queremos transmitiros aquí, aunque habéis acertado en el primer caso bastante, es que muchas veces nuestra mente nos engaña. Muchas veces tenemos la percepción, además es que en la segunda lo tenéis clarísimo, de que las cosas son de una manera que en realidad no son. Entonces, ¿qué problema se nos plantea aquí? Que si nosotros nos lanzamos con mucha seguridad a la hora de tomar decisiones, nos vamos a equivocar y además nos vamos a equivocar mucho porque vamos a estar muy convencidos de que tenemos la razón. Claro, esto en determinadas cuestiones como esta no tiene relevancia, pero cuando innovamos, cuando tomamos decisiones empresariales, cuando tomamos decisiones de importancia, dar por sentado, que es algo que conecta con la característica número 3, que es precisamente esto, no dar nada por sentado dentro de las características de una mentalidad innovadora, nos va a permitir acertar mucho más. Entonces, no nos vamos a meter hoy de todas las características en esta, en la 3, pero hay un montón, si os interesa también os los podéis pedir, hay un montón de ejercicios como este que nos muestran cómo nuestra mente nos engaña, aparte, por supuesto, de una serie de sesgos heurísticos que también nos hacen que tomemos decisiones pensando que estamos en lo correcto cuando en realidad sucede porque hemos dado por sentado una serie de cosas, tenemos unos prejuicios que no nos ayudan en absoluto a la hora de innovar. Por lo tanto, no deis cosas hoy tampoco por sentado, abriros y veréis también que os lleváis más cosas en relación a la innovación. Bien, ya metiéndonos también en qué es innovar, que es, ya que estamos hablando de la mentalidad innovadora, es lo más importante también que entendamos primero qué es innovar, os vamos a dar la definición que nosotros normalmente utilizamos. Nosotros decimos que innovar es aportar valor a personas y empresas de formas diferentes a las utilizadas hasta ahora. Bien, hacemos esto, nos gusta ubicar qué es la innovación, qué es innovar, porque normalmente tendemos bueno, no tiene por qué, pero más bien, últimamente se habla muchísimo de innovar y no se termina de acotar este término. Y esto tiene como problema que o bien tenga demasiados significados o bien al final se quede vacío. Nosotros lo acotamos aquí y os aseguramos que es un eje de coordenadas súper útil para realmente ver si estáis innovando o no. Innovar es aportar valor a personas y empresas, primera parte, de formas diferentes a las utilizadas hasta ahora. Estos son los dos elementos de la definición. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero aportar valor a personas y empresas, porque esto es fundamental, yo no innovo si no estoy dando algo que es relevante para las personas, yo lo que debo hacer es entender. Y lo que debo hacer es entender necesidades, deseos, etcétera. Entender, en definitiva, a la persona a la que le estoy entregando algo, a la que le estoy entregando valor. Pero no me basta solo eso, no me basta solo entregar valor si lo hago exactamente igual que lo hace mi competencia, si lo hago exactamente igual que lo hace, por ejemplo, si tengo una panadería, la panadería al lado, si tengo una tienda de ropa, la tienda de ropa al lado, o si tengo un servicio digital, el servicio digital que tiene el mismo tipo de vocación que tengo yo. Para que lo veáis con un ejemplo que nos parece muy interesante, innovar también es lo mismo acertar cuando innovas es lo mismo que acertar cuando entregas un regalo. Si tú eres capaz de hacer buenos regalos, tú eres capaz de innovar. ¿Por qué? Porque en primer lugar, tú haces un buen regalo cuando conoces a la persona y le das algo que le aporta valor. Y en segundo lugar, también aciertas cuando no le regalas lo que le regala el resto de personas que están en su cumpleaños. Quedaros con esta metáfora, os la recomendamos y pensad siempre que vais por el buen camino cuando innováis porque entendéis las necesidades y los deseos y porque dais soluciones diferentes a las que otras empresas, otras personas han dado. Necesito estas dos cosas. Y precisamente, si necesito esas dos cosas, lo que tengo también que ver, o el truco que os damos ya para innovar, dentro de este eje, sencillo, pero que os aseguramos que es el camino para innovar, es que cuanto mejor entiendo
Cuanto mejor entiendo a las personas, cuanto mejor entiendo a mi usuario, más incremento mis posibilidades de generar ideas significativas. Esto significa, de nuevo, que la primera parte de la innovación es la comprensión y cuando yo comprendo bien, será cuando entonces sea capaz de generar ideas que no son solo ideas, porque generar ideas está muy bien, sino que son ideas que calan, son ideas significativas, con impacto para los usuarios. Entonces, divergencia, ahora que os proponemos, ya que estamos diciendo que de lo que se trata es de sentirnos comprendidos y de que nos den un valor de forma distinta, os proponemos que escribáis en el chat qué empresa sintáis que os entiende mejor y por qué. Un ejemplo, Netflix me entiende muy bien porque me recomienda series que realmente me gustan. Otro ejemplo, Instagram me entiende muy bien porque siempre hay un filtro que me gusta para cada fotografía que subo. Con esta fórmula que os proponemos, vamos a hacer una divergencia y vais a contaros también qué empresas sentís que os entiende mejor y por qué. Amazon porque me recomienda productos que me interesan. Fenomenal. Spotify porque me propone música que puede gustarme y casi siempre acierta. Perfecto. Amazon porque me entiende, porque me recomienda justo lo que quiero comprar. Amazon parece predecir lo que necesito hacer en cada momento. ¿Alguien más? Vale, pues vamos a rascar aquí un poquito, porque está bien, habéis cogido... Perdona, te voy a decir dos más. Ah, perfecto, ahora rasco. Inditex porque me ofrece compra online en pocos pasos y facilidad de pago y entrega. Muy bien. YouTube porque me recomienda vídeos de diferentes tipos pero que tienen en común cosas relacionadas a mi vida. Apple porque me conecta a todos los dispositivos. Vale, perfecto. Muy bien. Ahí empezaba yo a querer rascar, a eso me refiero. Todo lo que habéis dicho está bien. Vamos a hacer vamos a tomar un pequeñísimo tiempo para rascar un poco más. Y rascar un poco más significa que no penséis solo en cómo desde la comprensión os recomienda, sino en otros ejemplos también que tienen que ver con eso, con que me está dando algo que para mí es relevante. Rascad por ahí, una empresa que sintáis que os da algo relevante. Que te hace la vida más fácil, que te facilita tu experiencia de usuario. Por ejemplo, también. Alexa, porque me facilita varios aspectos como alarmas, correos, noticias. Fenomenal. Almudena. Bumble, quizá. No solamente me da opciones, además me ayuda a filtrar lo que estoy buscando. Perfecto. Vamos a ver si sale alguna más, si tenéis alguna última que decir. Google, porque puedo acceder a toda la info desde cualquier sitio y cualquier dispositivo. En el ámbito laboral, Microsoft, por las herramientas de trabajo. Bien. Perfecto. Vamos a dar paso ahora a otra diapositiva, pero fijaros en esto. Fijaros al final cómo es el recorrido. Cuando una empresa, vosotros estáis viendo, una marca, estáis viendo el valor que os aporta, antes, previamente, esa empresa tiene que comprenderos. Y luego la cuestión es que esa comprensión acaba también tangibilizándose en una serie de servicios, en una serie de beneficios que habéis ido recogiendo aquí, en el caso de Amazon, por ejemplo, esa predictibilidad, porque además me está dando constantemente cosas que a mí me gustan en función de mis gustos, pero también comentabais, por ejemplo, con Apple, esa conectividad de los dispositivos, que si yo lo necesito por una serie de razones también me aporta valor. O lo que también decía Almudena con respecto a Alexa, todo lo demás también que me está dando. Entonces, esas reflexiones también lo recogeremos luego en el documento que os pasemos, nos hacen ver cómo estas empresas, que además se han repetido, estas marcas, que conectan con el usuario, es decir, que se han esforzado por comprendernos, quedan en nuestro recuerdo y además consumimos más sus productos y sus servicios. Bien, seguimos como os decía. Entonces,
Si ya sabemos que innovar exige unos ciertos esfuerzos en relación a la comprensión, unos ciertos esfuerzos en relación a la creatividad, nos podemos preguntar por qué hacerlo. Es decir, ¿por qué al final tiene tanto sentido innovar o por qué de alguna manera se habla tanto de que debemos hacerlo? Bien, pues hay muchas razones, hay bastantes, más de las que ponemos nosotros aquí, pero nosotros recogemos 3 que nos parecen importantes y que compartimos también para que veáis al final cómo esto nos tiene que impulsar o tiene sentido que nos impulse hacia innovar. La primera de ellas es la saturación de mensajes, la segunda la velocidad y la tercera que ahora el cliente, nosotros en realidad porque todos somos clientes, estamos más empoderados que nunca. Entonces, en relación a la saturación de mensajes o de estímulos, pues bien, hoy tenemos más productos y servicios que nunca. Esto, claro, tiene un enorme impacto. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, antes quería comprar un cuaderno, yo me iba a la papelería de la esquina de mi barrio, que era muy fácil que sobreviviese, porque había muchas otras papelerías que no estaban tan cerca y que por comodidad yo me iba a acercar a ella y la experiencia de usuario, por tanto, no tenía que cuidarse. Simplemente era una cuestión de, bueno, pues como hay pocos sitios donde comprar unos cuadernos, yo voy allí, me guste mucho o no lo que está pasando. Bien, pues esto hoy es completamente lo contrario. Y no solo por una cuestión del offline, sino también del propio online. Hoy yo puedo comprar un cuaderno no solo en muchas otras tiendas, que en realidad en lo físico pues también puede que no haya tantas, pero sí en lo virtual. Esto significa que con una oferta de productos y servicios tan grande necesitamos diferenciarnos y para diferenciarnos, lógicamente, tenemos que comprender y dar un valor de una forma superior a como dan otras. Pero es que, claro, el hecho de que haya muchos productos o servicios no se queda solo ahí, también hay muchos mensajes. Esto significa que yo voy pensando, por ejemplo, en ir una mañana de compras a comprar una camisa, pero es que en ese tránsito en el que llego a la tienda puedo encontrarme con un montón de WhatsApps, puedo encontrarme con un montón de mails, puede llamarme otra persona también a tener una conversación con esa persona sobre unos zapatos y en lugar de ya la camisa que voy a comprar me encuentro con que en el móvil tengo un anuncio sobre zapatos. Claro, es importante innovar porque es muy difícil, si no conecto genuinamente con las personas, aislarme de tanto ruido, de tantos mensajes. Y luego, además de estos mensajes, de esta cantidad de productos y servicios, nuestra atención también se ve ahí interrumpida por muchísimos medios. Los típicos que conocemos, tele, radio, exterior, junto con YouTube, anuncios también que nos aparecen en Facebook, etcétera. Por lo tanto, ante tantos estímulos, o innovamos o es muy fácil que pasemos completamente desapercibidos. Bien, segundo aspecto por el que es importante innovar, por la velocidad. La innovación está ligada a la velocidad. Por un lado, velocidad en relación al desarrollo de la tecnología. La tecnología avanza cada vez más rápido, de forma exponencial. No es como antes, que todo estaba más controlado, sino que ahora la velocidad a la que todo se incrementa es constantemente superior. Bien, esto afecta a nuestros hábitos, afecta a nuestras costumbres, al consumo, pero también afecta luego a cómo van surgiendo los productos y servicios. Claro, si de repente yo ahora tengo un smartphone, si yo ahora tengo un móvil en el que tengo muchísima información y muchísimos de esos estímulos que comentábamos antes en mi mano, resulta que yo voy a tener que hacer productos y servicios, ofrecer a los clientes, a los consumidores, algo en consonancia con todo ese entorno que se está generando, con esas nuevas reglas. Por otro lado, en relación a la velocidad, estamos también en el momento del aquí y ahora. Entregar valor de forma rápida es tan importante que se ha convertido en sí mismo en un modelo de negocio, como por ejemplo Glovo, como por ejemplo Uber Eats, como por ejemplo Deliveroo. Lo queremos todo ya y eso hace que también de nuevo tengamos que esforzarnos mucho en la entrega de valor, porque o bien esa entrega de valor tiene que ir relacionada con la velocidad, o bien tenemos que dar algo lo suficientemente superior como para que eso pierda sentido, o lo suficientemente valioso para el usuario, como hacíamos antes, que hablábamos de qué es valioso para nosotros de Apple, de Amazon, de Google, o si no, de nuevo, empezamos a quedarnos fuera de la carrera. Y luego también la velocidad se ve en esa cultura ágil, las metodologías de innovación, el design thinking forma parte también de las metodologías ágiles, en el sentido de que hoy la rapidez también que llevamos a cabo en los procesos es fundamental para no quedarnos atrás. Y esa rapidez tiene que ver con nuestra adaptabilidad. De hecho, hoy las compañías que hemos mencionado, porque es que no es casual que hayamos mencionado Amazon, Google,
IBM, etcétera, todas ellas tienen una cultura de innovación en la cual la velocidad está presente y, por supuesto, el usuario en el centro, que de eso hablaremos luego un poquito más tarde cuando hablemos del Design Thinking. Y la última cuestión, súper importante también, es que hoy somos clientes muy exigentes, muy exigentes. ¿Y por qué somos tan exigentes? ¿Y qué supone tanta exigencia en relación a la innovación? Supone que tengamos que diseñar experiencias de usuario muy relevantes, muy útiles, que realmente generen un engagement con nuestros clientes. ¿Por qué? Por un lado, porque los clientes las personas tenemos muchísima información en relación a cualquier producto, a cualquier servicio. De hecho, podemos tener tanta que podemos llegar a saber más que una persona que acaba de entrar en una compañía. Esto a nivel de expectativas lo cambia todo también y hace que debamos ser muy coherentes con la propuesta de valor que damos. Y además también que los datos con los que esta persona puede también evaluar son mayores. En relación también a este empoderamiento están las plataformas de opinión. Antes, nuestras opiniones como consumidores podían tener un impacto mucho menor, porque se quedaban en un entorno muy próximo, muy cercano. Pero hoy, hablando de TripAdvisor, por ejemplo, hablando de plataformas como Google, Foursquare, todo lo que digan los usuarios tiene un impacto enorme, porque es un altavoz, porque se comunica a muchas otras personas. Lo que hace de nuevo que debamos cuidar mucho la experiencia de usuario, lo que hace de nuevo que debamos entregar valor de forma distinta para así satisfacer a un usuario cada vez más exigente. Y por último, la prevalencia de lo gratuito, que significa que también somos mucho más exigentes porque entendemos que hay muchas cosas gratis y que, por tanto, es muy fácil conseguir valor. Y si yo considero que es muy fácil conseguir valor, entonces seré más exigente y también descartaré un montón de cosas. Bien, razones por las que la innovación vale la pena o es necesario tanto esfuerzo. Y luego también, no sé si los que estáis aquí, las que estáis aquí, sois emprendedores, tenéis una empresa, trabajáis por otras empresas. Yo creo que esto es algo interesante para decirle también a los jefes o a vosotros mismos, a vosotras mismas, que es que la capacidad de innovar está directamente ligada a la cuenta de resultados. Puede parecer que cuando se habla de innovación estamos hablando de algo que es como más, bueno, pues tengo ideas o es algo más, no sé, como menos pegado, ¿no? Por así decirlo, a los resultados. Pero en realidad, las grandes empresas como las que hemos hablado antes no innovan por innovar. O sea, la innovación no viene de una vocación per se, sino que viene de una cuestión relacionada con los objetivos estratégicos. Por lo tanto, si innováis, que de nuevo lo recojo, es al final entregar valor de forma distinta, inevitablemente, por todo lo que hemos hablado antes también, los resultados económicos tienen que llegar. Y bueno, aquí voy a dar paso ya a Nuri para que, centrándonos en Design Thinking, que es la metodología que nosotros utilizamos, os explique cómo nos ayuda a innovar el Design Thinking concretamente. Vale, os voy a decir 4 características fundamentales del Design Thinking. La primera, que es una metodología de trabajo iterativo. ¿Qué significa esto? Que no es un proceso de trabajo lineal. Que que tenemos que estar preparados para en cualquier momento volver a cualquiera de los pasos anteriores. Es decir, por ejemplo, si hemos hecho la fase de comprensión y la fase de creatividad y nos damos cuenta de que, y estamos en los test, estamos en la validación, preguntamos a nuestro usuario y nuestro usuario nos dice que esa solución que hemos diseñado no tiene sentido para él, tendríamos que volver para atrás a la fase de comprensión, sacar hallazgos diferentes, volver a hacer la ideación para ir otra vez a validar con nuestro usuario. Basado en las necesidades de las personas. Cada solución que diseñamos está dentro de un contexto y en ese contexto tiene que cubrir las necesidades de las personas aportándoles valor. Es decir, las personas siempre están en el centro porque toda solución que diseñemos tiene que aportarles valor y mejora su experiencia. Luego, la importancia de la creatividad. Nuestra misión es resolver los problemas de una forma diferente a lo que ya existe. Nuestras soluciones deben mejorar la experiencia de nuestros usuarios en ese contexto con respecto a lo que ya existe. Y luego, ¿qué es ágil? ¿Qué significa que es ágil? Pues que la propia configuración del proceso de trabajo fomenta la agilidad.
Luego lo vamos a ver porque os voy a contar las fases y tal, y el propio proceso fomenta la agilidad. Luego, el diseño, la acción, la reflexión y el aprendizaje es un ciclo que se repite sin demora en todos los proyectos de Design Thinking. Los tiempos de dedicación a cada parte están medidos y conviven de forma equilibrada. De esta forma nos aseguramos de presentar resultados pertinentes en tiempo y forma en estos tiempos en los que todo evoluciona y cambia rápidamente. ¿Me pasas de diapo, por fin? Vale. ¿Cuáles son los pasos de la metodología? Siempre partimos de un marco de trabajo o reto, como por ejemplo, ¿cómo podríamos mejorar la experiencia de viaje en un ferry? ¿Vale? El proceso de Design Thinking, en nuestro caso, lo tenemos delimitado en 5 fases. En otras agencias, en otras consultoras, lo veréis en 4, en otros los veréis con forma de doble diamante, pero siempre el proceso es el mismo. Existen tantas formas de representar el proceso Design Thinking como consultoras existen, ¿vale? Pero siempre es lo mismo. No os dejéis confundir por eso. En cuanto a las fases, todas las fases empiezan, cada fase siempre empieza por una divergencia a la que a continuación le sigue una convergencia, siempre, ¿vale? Y ahora vamos a empezar por la primera, la fase de comprensión o empatía. Es cuando salimos a investigar cuáles son los deseos y necesidades primarias de nuestros clientes con respecto a nuestro reto o nuestro marco de trabajo. Luego estaría la fase de definición. Una vez que hemos hecho nuestro trabajo de campo, volcamos la información que hemos recogido, la analizamos y la sintetizamos llegando a los hallazgos de la investigación, que son los hechos o los pilares que van a inspirar nuestras soluciones. Una vez que ya tenemos estos pilares, pasamos a la fase de ideación, que es el momento en el que empezamos a dar ideas para solucionar nuestro reto, teniendo en cuenta que estas ideas tienen que estar basadas en los hallazgos de la investigación. Esos hallazgos que hemos delimitado en la fase de empatía y definición tienen que estar presentes en esas soluciones. Una vez que ya tenemos nuestra solución, tenemos que tangibilizarla de alguna manera para poder, primero, refinarla y para también poder mostrársela a nuestro cliente potencial. Necesitamos, sirve, como he dicho antes, para tangibilizar las ideas que hemos delimitado en ideación y para testarlos con nuestros clientes. El prototipo es el elemento que nos va a permitir hacer la validación de nuestro concepto de solución con el usuario. Y luego ya por último pasaríamos a la fase de test, que es de test o validación, que es cuando a través de nuestro prototipo se lo volvemos a mostrar a nuestro cliente potencial y le preguntamos, lo que buscamos en esta fase es aprender y mejorar nuestra solución, mejorar o rechazar nuestra solución, porque a lo mejor cogemos nuestro prototipo, se lo volvemos a mostrar a nuestro usuario nos dice que no le aporta ningún valor y entonces tenemos que volver a la fase de empatía y definición para ver qué otras soluciones se nos pueden ocurrir. O puede ser que nos diga que le aporta valor, pero que a lo mejor tenemos que hacer determinadas modificaciones. Por lo tanto, en esta fase no buscamos venderle la idea a nuestro cliente potencial, lo que buscamos es aprender y mejorar nuestra solución. Así es. ¿Tienes algo más que añadir, Nuri? ¿Pasamos de diapo? Pasa de diapo. Vale. Pues nada, el proceso de Design Thinking es como os comentaba Nuria y como sucede también con otras metodologías de innovación, para poder dar estos pasos, los que propone el Design Thinking, es importante, es fundamental que tengamos integradas en la mayor medida posible estas habilidades que recogemos aquí. Hay más características, hay más habilidades, pero son las 8 que nosotros presentamos como principales. Entonces voy a hacer un recorrido muy rápido por cada una de ellas. La primera es diverger y converger. Antes os lo ha dicho Nuria. Diverger tiene que ver con ampliar la perspectiva. Cuando Nuria os hablaba de la parte de investigación, os hablaba de un primer momento en el que lo que hacemos es investigar mucho
conseguir mucha información para después, posteriormente, que aquí es donde viene la convergencia, converger, limitarnos, acotar unos hallazgos muy concretos, definirlos. Diverger es abrir y converger es poner el foco. Solo un apuntillo que siempre genera muchísima confusión, es una tontería, pero quería resaltarlo, es divergir y converger. Efectivamente. Nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos, que hablamos de diverger y converger, pero es divergir y converger. Efectivamente. Y mira que me lo repites un montón de veces, pero aún se me escapa alguna vez. Perdona. Efectivamente, perdonarnos, divergir y converger, es verdad, es verdad. Segunda, tolerancia a la incertidumbre. Bueno, en todo proceso de innovación, luego hablaremos un poquito más de esto, la incertidumbre está siempre presente. Es inevitable, porque no es lógico pensar que yo voy a crear algo nuevo y que en esa creación de algo nuevo me voy a encontrar con el mismo camino de siempre. Por lo tanto, la incertidumbre está. Si somos capaces de tolerarla, entonces el proceso no solo se va a disfrutar más, porque si no se va a hacer bastante duro, sino que además tomaremos decisiones desprovistas de tanta presión. Seremos más racionales, más analíticos y eso nos ayudará a tomar decisiones correctas. La tercera, os hemos hablado de ella, no dar nada por sentado, que tiene que ver con un carácter más exploratorio. Cuando llevamos a cabo un proceso de innovación, tenemos que tener esa mirada mucho más inocente, más libre de prejuicios, porque eso nos permitirá ver donde habitualmente no se ve. Luego, la cuarta característica, esta os sonará mucho más, es la de la creatividad. En la medida en la que somos creativos, creativas, luego veremos también, esta es la que vamos a trabajar un poco más hoy, seremos más capaces de dar nuevas soluciones, de generar nuevas ideas, etc. Luego, prototipar también es una característica, aparte de que es como tal una fase del proceso de Design Thinking, en el sentido de que una mentalidad innovadora está acostumbrada a aterrizar las ideas, no a dejarlas en el aire. Se pueden aterrizar de muchas formas. Al final puede ser un dibujo, por ejemplo, puede ser también unos pantallazos de una web. De lo que se trata, básicamente, es de que no se nos queden en el aire las ideas, sino que puedan verse, porque así yo las podré compartir mejor con los demás. Luego también se atreve, esto está muy relacionado también con la tolerancia a la incertidumbre. Si yo no me atrevo, si yo quiero innovar y yo no me atrevo a dar pasos diferentes, entonces será muy difícil también que yo pueda innovar, porque pasaré por los caminos de siempre y entonces no estaré entregando soluciones de valor, porque esas soluciones ya existen. Séptima, aprender del error. Esto tiene que ver con que si yo soy capaz de fallar rápido, tendré también más posibilidades de acertar pronto. Es decir, no nos vale solo con equivocarnos, que esto es muy habitual también en los procesos de innovación porque vamos por caminos nuevos, sino que, lógicamente, una vez que yo fallo, lo importante es que aprenda, porque entonces podré iterar, como también os mostrábamos en ese esquema del proceso de Design Thinking, y acabar siempre generando soluciones con mejoras incrementales, para acabar llegando eventualmente a una solución o a una idea que sea útil y valiosa. Y por último, trabajar en equipo, que también os sonará. ¿Por qué trabajar en equipo? Porque los puntos de vista son mayores, porque si yo puedo caer en eso que os mencionábamos al principio de los sesgos, trabajando con otras personas será mucho más fácil que salga de ese error. Antes también hoy estamos haciendo trabajo colaborativo, hemos visto que casi todos decíais, casi todas, que las figuras eran iguales, pero alguien decía que no. Trabajar en equipo abre debates, enriquece y hace, sobre todo en equipos heterogéneos, que las soluciones sean mucho más ricas y las posibilidades también de innovar mayores. Entonces, todo esto, pasamos por ello en el curso de mentalidad innovadora que damos, luego os hablaré un par de minutos al final, y en la medida en la que os pongáis a trabajarlas, os aseguramos que luego podréis abordar cualquier proceso de innovación de una forma mucho más eficaz, porque en nuestra experiencia, de hecho, aprender el proceso como tal no es tan complicado, aunque lógicamente hay mucho matiz ahí y hay mucha práctica que hacer, sino que en lo que solemos encasillarnos encasquillarnos sería, es en todo lo que tiene que ver precisamente con estas habilidades porque no son fáciles de interiorizar y de desarrollar. Entonces, vamos a pasar a la cuarta característica, que es la creatividad. Vamos a dar también unos trucos que nos da un sabio anciano tibetano, porque al final pues hay muchos sabios ancianos tibetanos que están en montañas que tienen muchas cosas que aportar. Y luego ya vamos a pasar a currar, vais a empezar a hacer también práctica, que hoy tendremos esa parte también, y a divergir, que también se trata de eso. Bien, ¿cuáles son estas citas y consejos? ¿O qué os puede ayudar a ser más creativos, más creativas? Pues en primer lugar, que las ideas no se crean ni se destruyen, sino que se transforman. Lo que queremos decir con esto
es que no penséis que una persona creativa es aquella persona que saca de la nada de repente una idea brillante, sino que una persona creativa habitualmente es aquella que es capaz de coger de muchos lugares e integrar todo aquello que coge en algo diferente. Por ejemplo, Airbnb como tal no es algo que surja de la nada, pero sí integra distintas cosas. Integra el entorno digital, integra los comentarios de un usuario que ha estado en un lugar también, que eso tiene que ver con esta cultura ahora de la prueba social que existe. Integra también la parte de querer dar una experiencia más genuina. Si os dais cuenta, las grandes ideas, que aparentemente, pues eso, son como algo muy diferente, también al final son construcciones, son transformaciones de otras ideas. Por lo tanto, si queréis trabajar la creatividad, no penséis tanto en crear algo súper nuevo, pensad en combinar cosas de manera distintas a las que están combinadas ahora. Y veréis que salen precisamente ideas o, bueno, productos o servicios que igual, ¿no? Que se construyeron Airbnb o que se construye BlaBlaCar, etcétera, integran distintas cosas, pero no salen de la nada. La segunda, que la creatividad es como una bola de nieve. Cuanta más inercia coge, más fuerza e impacto. Cuando nosotros trabajamos también en los talleres, siempre hacemos un calentamiento de la creatividad. ¿Por qué? Porque está más que demostrado que si nosotros ya empezamos nosotros a enchufarnos a la hora de dar ideas, luego al final generaremos esa bola de nieve que hará que todo eso crezca. Por lo tanto, si no os cortáis en un brainstorming, si no os cortáis a la hora de soltar ideas, iréis viendo que el entorno que se crea, la atmósfera, va haciendo que cada vez haya más y más. Y que de ahí salgan no solo ideas más, ya simplemente por estadística, no más útiles, sino también un montón de ideas en sí que vienen de ese engordar la bola de nieve. Así que ya sabéis, rodar con la creatividad, lanzaros a dar ideas. Y esto precisamente conecta con el tercer consejo que nos da este buen hombre, que es que la única mala idea es la que no se dice. También lo vemos constantemente, nos pasa, nos ha pasado, nosotros dentro del equipo, yo creo que a todo el mundo en mayor o menor medida, que lo que nos pasa con la creatividad, con las ideas, es que no nos soltamos a decirlas. Y sin embargo, nosotros estamos seguros de que la única idea mala es la que no se dice, porque esa entonces es la que no da la oportunidad de que se generen otras o no da la oportunidad también de encontrar el valor que tiene. Entonces, vamos a cantidad cuando nos ponemos a idear. Ser creativo tiene que ver con generar muchas ideas. Por lo tanto, no os dediquéis a, nuestro consejo, vamos, lo que os invitamos, no os dediquéis tanto a pensar en tener una gran idea, sino empezar a acostumbraros a soltar ideas. Y bien, para empezar a practicar esto precisamente, vamos a diseñar el teatro del futuro. Y aquí ya os necesitamos para hacerlo. Esta es una dinámica ya práctica, ya nos metemos aquí en ese sentido en harina. Y lo que vais a hacer a través del chat es escribir las respuestas a preguntas que os vamos a lanzar aquí, que van a serviros como estímulos para generar ideas. Entonces, los estímulos sirven para ayudaros a divergir. Ojo, Nuri, ayudaros a divergir, que esta vez no se me ha olvidado. Y en divergir lo que nos referimos es a esta parte de, como os decía antes, de abrir, ¿de acuerdo? De soltar un montón de ideas. Ahora de lo que se trata es que diverjáis. Y para poder hacer eso correctamente no se trata solo de dar ideas, sino también de aplazar el juicio, ¿vale? La idea aquí no es que según estáis teniendo vuestra idea, la estéis enjuiciando, sino todo lo contrario, soltad ideas. Y haced caso a lo que os decíamos de que la única idea mala será aquella que no se diga. Entonces, vamos allá. Escribid en el chat en qué se parecerá este teatro del futuro que estamos diseñando a una fiesta salvaje. Ejemplo que os damos, te encontrarás a gente en patines por la sala, por ejemplo. Soltad las que se os ocurran. El tiempo comienza ya. Libertad de movimiento, diversión libre, no habrá butacas, cada uno mirará hacia un lado, no habrá escenario. Bien. Máscaras para todos, no habrá horarios, se pueden terminar colgando, fiesta de telas, tumbados en el suelo, sin normas, todos somos actores, diferentes actuaciones en diferentes lugares, disfraces, colgados del techo,
todos con cascos, en varios escenarios, no sabrás quién es el actor ni quién no, seremos participantes de la actuación. Tiempo. Muy bien, fijaros, ¿eh? Fijaros qué rápido empiezan a salir ideas. Eso significa que estáis divirgiendo, que es de lo que se trata, y cómo también vamos pillando con esa inercia de bola de nieve cada vez más ritmo. Estamos cogiendo las divergencias, ¿verdad, Nuri? Estoy en ello. Perfecto. Vale, pues segundo estímulo, segunda pregunta que os lanzamos. ¿En qué no se parecerá el teatro del futuro a la sala de un multicine? Y de nuevo, aquí a soltar, a divergir. Vale. Emociómetro. No habrá paredes. No tendremos que estar quietos, no estaremos encerrados, las pantallas no están enfrente. Será exterior. Se podrá hablar, no habrá solo una pantalla, no estará oscuro necesariamente, no habrá luz, no estaremos sentados. Autos voladores, las luces estarán en el suelo y el público en el techo. ¡Qué bueno! Podremos levantarnos e irnos cuando queramos. No pop-up de teatro, no se pagará entrada. No hay fin, pararemos por el tiempo, flexible. La película es nuestra. Podremos estar en cualquier sitio, lo iremos viendo por la calle. Podremos ser actores, la obra seremos nosotros. Habrá buffet libre. Tiempo. Muy bien, fijaros, ¿eh? Oye, y así me gusta, os estáis soltando, que es de lo que se trata. Es decir, aquí, dado que esto es divergencia, se trata de dar ideas, además, muy locas, o sea, sin ningún tipo de filtro, y me gusta porque os estáis atreviendo. Fijaros luego la de estímulos también que tendremos, bueno, la de ideas, desde las que podremos empezar a construir, con todo esto que vamos teniendo, un teatro diferente, un teatro del futuro. Pues vamos con la última, para seguir acumulando ideas. ¿Qué será lo más sorprendente que nos encontraremos en el teatro del futuro? Vamos para allá. Animales. La experiencia empezará en la propia entrada. Podremos unirnos a un grupo red social. No será un teatro. Llevarnos una experiencia siempre diferente. El olor será la clave. No será un lugar cerrado. Gente. Que habrá personas físicas y avatares virtuales. No sabremos dónde ocurre. Tendremos opción de viajar entre películas. Virtuales. Será en 4D. La obra seremos nosotros. Hologramas. Lo veremos desde casa. Lo sorprendente será el que sea como el de ahora. Más de 5 sentidos incluidos. Podrás asistir a cualquier teatro del mundo sin importar en dónde estés. Se creará en el momento con la participación de los espectadores. Lo veremos cerrando los ojos. Tiempo. Jugaremos con el tiempo-espacio, realidad virtual. Será libre de precio, sin guiones. Pues bueno, no sé si alguno o alguna pertenece a la industria cultural aquí, pero desde luego se lleva una buena mochila de cosas que pueden inspirar. Bien, fijaros al final, en la medida en la que nos soltamos con todo esto, las ideas, las posibilidades se incrementan enormemente. Y también muy interesante a la hora de desarrollar, también están esos tres tips, la creatividad, está esta parte además de atrevernos también, o sea, de lanzarnos, de no empezar a dar ideas que se enjuician desde el principio, como os decía, ¿no? Ahí está también esa divergencia frente a la convergencia. Ya habrá tiempo después de todas estas que tenemos, de elegir aquellas que nos parecen más válidas y más útiles y desde ahí construir. Bien, pues ahora la segunda característica que vamos hoy a trabajar un poquito, bueno, a tocar, es la de la tolerancia a la incertidumbre. Entonces, esta característica, al final, a lo que responde es a esa cuestión fundamental que sucede cuando innovas, que es que tienes que tomar muchas decisiones. Y en la mayoría de los casos, o en una buena parte de los casos, no sabemos exactamente dónde van a llevarnos.
y esto inevitablemente nos lleva a la incertidumbre. Hay muchos caminos. Imaginaros, por ejemplo, que vamos a lanzar, por ejemplo, una nueva, no sé, una nueva bebida, por ejemplo, refrescante. Una bebida refrescante, además, que está hecha, en principio, para un arquetipo de usuario, que es personas a las que le interesa que la bebida sea saludable. Bueno, pues todas las decisiones que tengamos que tomar tendrán que ver si hacemos un buen diseño de producto, por ejemplo, con el sabor, por ejemplo, con lo saludable, por ejemplo, también con cómo se entrega, ¿no? Bien, pues ahí, en todo ese proceso de selección, viviremos incertidumbre, porque inevitablemente tendremos que tomar decisiones. Si somos capaces de convivir con ello, si somos capaces de no ponernos demasiado nerviosos, nerviosas y, sobre todo, seguir un flujo lógico, entonces la incertidumbre nos permitirá, podremos convivir mejor con ella y podremos también acabar transitando mejor por esto que os traemos aquí, que es precisamente esa firma de la incertidumbre. Esta especie de garabato en el que nos metemos, como veis, en un bosque y acabamos, ya después, llegando a este camino. Voy a detener un poquito más en este garabato, en esta firma de la incertidumbre. Si atendemos a un proceso de design thinking, por ejemplo, como el que os comentábamos, toda esta parte, si queremos crear una bebida refrescante sana, toda esta parte tendrá que ver con la investigación que nos permita saber cómo podemos aportar valor a ese arquetipo de usuario al que le gustan las bebidas sanas. Claro, aquí vamos a tener mucha información que ir tomando, pero poco a poco, en la medida en la que vayamos cribando y también encontrando áreas concretas de mejora interesantes, como que, por ejemplo, el gas no es algo que le parezca saludable a esa persona, o que el envase también, por ejemplo, si es de plástico tampoco le llama la atención. En fin, todo lo que vayamos descubriendo por el camino nos va a ir haciendo que este bosque cada vez se aclare más. Y luego encima, si ya vamos entrando a medida que avanza el proceso en la parte de idear y prototipar, acabaremos al final dando forma. Y esto es lo que pasa siempre en un proceso de innovación, que partimos de una amalgama de sensaciones, de posible información, de cosas que no sabemos, y acabamos generando un camino. Que, ojo, no tiene por qué ser al final el camino correcto, pero sí el pertinente. Y esto está relacionado con lo que os decía Nuria de un proceso de design thinking. Para llegar a todo esto, si no somos capaces de lidiar con la incertidumbre, lógicamente lo vamos a pasar mal y no vamos a poder tomar decisiones tan racionales u ordenadas como nos gustaría, aunque tengamos un proceso como el de Design Thinking, que nos permite ese orden a través de las fases. Y bueno, dado que también de lo que se trata es de que nos llevemos aquí incorporados algunos aspectos, herramientas o algo que nos permita lidiar un poquito mejor con la incertidumbre, tenemos una dinámica más en la que trabajar, una práctica, que la hemos llamado la peor fiesta posible de empresa. La hemos traído porque entendemos que aquí todos nos podemos sentir un poquito identificados, un poco identificadas. Os la leo. Cada año la empresa Win2Bing organiza una fiesta de Navidad que encarga a 3 de sus empleados que nunca repiten. No sé si alguna vez os ha tocado organizar una fiesta de empresa, a mí sí. Es un marrón, puede ser un marrón interesante. Este año los responsables son Marcos, Elena y Kiara. Todos acaban de ascender de puesto y quieren que la fiesta salga de la mejor forma posible para seguir sintiéndose valorados y a gusto en la empresa. Es decir, estas personas están en una situación muy buena y de repente les llega un encargo que les genera una incertidumbre, porque no saben cómo va a salir. Entonces, estas personas ante la incertidumbre cada vez sienten más la presión y el bloqueo. Además, saben que tienen cosas que perder, porque han quedado muy bien, no quieren quedar mal. Y por eso no han tomado ninguna decisión, no se han atrevido a hacerlo. Bueno, pues para por fin intentar ponerse en marcha, se les ocurre un ejercicio al que le vamos a ayudar, que es que van a escribir qué es todo lo peor que podría pasar en esa fiesta que tienen que organizar. Y piensan que así quizás arranquen y se les dé mejor. Entonces, vamos a ayudarles. Divergencia de nuevo. ¿Qué es lo peor que puede pasar en esta fiesta que están organizando? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se aburra la gente, que no hagan nada, una intoxicación alimentaria, contingencias que no tomaron en cuenta, que nadie llegue, que falte comida o bebida, que se coma mal, que el lugar cierre, que no vaya nadie, que se pelee la gente, que les despidan, música mala, fuego.
Juego. Que el jefe quiera cantar. La pandemia. Que se emborrache la gente. Que haya un ERE el día de antes. Que no se emborrache la gente. Proponer actividades que nadie participe. Que pillen el COVID. Que se pongan malos todos. Salir en las noticias por todo lo anterior. Que ese día haya otra fiesta mejor. Que tenga que haber distanciamiento social. Que se olviden invitar a la gente. Vale. Algo invisible y que se líe. Que se comente lo mala que fue la fiesta. Que llueva. Vale, iba a decir justo que vamos a pararnos aquí, que aquí también veo que divergís muy bien con... Y que haya un terremoto. Con estos inconvenientes. Vale, pues Nuri, de todas las que han dicho, al azar, coge una. Uy. Es que yo me sé el ejercicio y entonces tengo sesgo. Ya lo sé, pero bueno, ahí... Que se pelee la gente. ¿Perdón, Nuri? Que pelee la gente. Que se pelee la gente. Vale, vamos a coger este ejemplo para hacernos la pregunta 2, que es esta. Y también aquí divergís, ¿vale? ¿Qué te hace pensar eso? Entiendo que quien ha puesto esta frase, la persona lo tiene muy claro, pero vamos a hacer también el ejercicio nosotros, nosotras, también de hacernos esta pregunta. ¿Qué nos hace pensar que la gente se va a pelear? ¿O qué nos puede hacer pensar que la gente se va a pelear? ¿Por qué se pueden pelear personas en una fiesta? A ver. La gente se siente más desinhibida y suelta lo que piensa. Que hubo un detonante y no lo tuvimos en cuenta. Ambiente aburrido. Me ha rozado. No le gustan las fiestas. Que alguien quiera boicotear la fiesta. No hay actividades como para unir, divertir. Discuten por temas de diferencias de la empresa. Alcohol y verdades como puños. Fueron obligados a ir. Los grupos están separados porque la gente va obligada. Malas relaciones, más excesos de alcohol. Se llevan muy mal. Vale, pues Nuri, para seguir aquí dando continuidad a esto, cógete otra al azar para que le sigamos dando continuidad a este hilo. Alcohol. Mal beber. Mal beber, ¿vale? Pues ahora vamos a esta pregunta. ¿Qué pueden hacer Kiara, Elena y Marcos para reducir el riesgo de ese mal beber? Fiesta sin alcohol. No barra libre. No poner alcohol. Proponer cócteles sin alcohol. Que no haya bebidas alcohólicas. Buscar alternativas. Servir un cóctel con poco alcohol. Premios al más sobrio. Decir que tiene alcohol y que no tonga. Cobrar por el alcohol. Que sea de día tipo brunch. Que tenga que pagar las copas post-cena. Ofrecer actividades alternativas que les entretengan. Poner mucha comida que reste los efectos de alcohol. Hacer comida, 3 tickets por persona para el alcohol. Finalizar con actividad que exija estar en sano juicio. Para beber tienes que pasar una prueba. Número máximo de tickets ganados previamente en algún concurso o prueba. Subir el sueldo al más ebrio. Prepararnos antes de la fiesta para que no se emborrachen. Que sean juegos y si están entretenidos no beben. Publicar fotos de la vergüenza. Hablar con el que la lía siempre. Vale, una pregunta rápida, porque ya aquí muchas gracias por las divergencias. Un apunte también, porque he visto algunas respuestas
Aquí es muy interesante si somos concretos, porque he visto algunas que se quedan más en lo genérico, ¿vale? Para consejo en general, cuando tengáis ideas también, sed específicos, porque eso nos ayuda también a entenderlas mejor. Y ahora, rápidamente, barrido simplemente por curiosidad, si me contestáis, nos contestáis lo que penséis. Si estuvieseis celebrando esta fiesta, hubieseis detectado que existe este problema, vuestra incertidumbre después de todo el ejercicio que hemos hecho seguiría siendo la misma, es mayor, es menor, rápido en el chat, volcada ahí. Es menor, es menor, es menor. La misma. Menor. Mucho menor. Menor. Se convierte en certidumbre. Menor porque puedo plantear una solución. Menor. Hay cosas que no se pueden controlar. Bueno, pues de eso se trata al final, ¿no? Y de hecho, lo que también os damos es este esquema, que es el que hemos seguido, que creemos que puede funcionar en general para rebajar la incertidumbre en cualquier caso, que es que hagáis este recorrido. Cuando os planteéis, pues eso, si os toca hacer una fiesta de empresa, si a lo mejor se os ocurre, que también puede pasar, que queréis hacerle a vuestra pareja una fiesta sorpresa y también queréis ver qué es lo peor que puede pasar y también hacer este recorrido, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo le quiero hacer una fiesta sorpresa a mi novia, a lo mejor me puedo plantear que lo peor que puede pasar es que de repente las sorpresas no le gusten tanto como yo piense y que entonces, claro, pues que acabe esto en discusión, ¿no? Entonces yo podría hacer también, según este recorrido que os proponemos, esta otra pregunta, ¿qué me hace pensar eso? ¿Qué me hace pensar que ya no le gustan las sorpresas? Y entonces también yo puedo también seguir tirando el hilo y decir que una vez le dieron una sorpresa en relación a lo que fuera y no le gustó. Y luego, que es al final esta parte del proceso, ¿qué puedo hacer? Y esto es muy interesante porque además de ayudarnos a ser más creativos, más creativas, que lo habéis visto, si os han ocurrido soluciones creativas, yo ya estoy en disposición de ponerme frente al problema y darle el valor que tiene de una forma más realista y además una posible solución. A mí se me ocurre, por ejemplo, si yo tuviese que hacer una fiesta sorpresa a mi novia, quizás le haría una pregunta indirecta contándole que un amigo le ha hecho una fiesta sorpresa a su novia y ver por dónde me sale. Y eso, además de rebajar mi incertidumbre, que es de lo que se trata, ¿no? Pues me daría también una pista, una solución, para ver si esto tiene sentido hacerlo o no y tomar decisiones. Bueno, pues esta herramienta, eso, como os decía, si queréis la presentación, ahí la tenéis y pensamos que rebaja mucho la incertidumbre en cualquier marco que queráis trabajar. Bueno, y dicho esto, un par de minutos porque ya nos vamos a meter con preguntas también y con otras cosas que nos queréis hacer llegar. Nada, simplemente un par de cosas. Lanzamos precisamente para trabajar estas características el día 30 el curso de mentalidad innovadora. Acabamos la edición anterior en 2 semanas y bueno, pues si os parece interesante, os apetece currar estas características, algunos aspectos importantes, que tenemos un máximo de 8 participantes, estamos Nuri y yo, también como hemos hecho hoy. Luego también que el total de contenido que recibís es, por un lado, 4 clases online en directo que son de hora y media, tutoría también para planificar todo lo que habéis aprendido y ver cómo lo ponéis en práctica en los proyectos, también un café virtual previo en el que ver un poco si os podemos ayudar, en qué os pueden ayudar estas características, en qué aspectos concretos, y luego, además de todas estas horas, en total unas 6 de ejercicios que hacéis con compañeros y además una especie de trabajo final en el que todo esto se recoge, ¿no? Y nada, simplemente por si os interesa, el precio ahora está en los 190 euros, pero íbamos a poner el precio que teníamos de Early Bird, para los que estáis aquí, que son 175. Y bueno, aparte, si tenéis cualquier duda o queréis llamarnos para ver si os puede encajar y que os contemos, pues aquí estamos, en esta dirección y en todo lo que veis en la web. Y dicho esto ya, pasamos a... Una pregunta que yo con esto de los derechos de imagen siempre me pierdo. Si nos escriben, les podemos mandar la grabación de la webinar, ¿no? Bueno, el tema aquí en realidad es, sí, el tema de la grabación de la webinar, yo, bueno, no, esto no lo sabéis, pero yo no veo nada más que la presentación. Entonces yo no sé si han Pues salido personas y si las personas que estáis... en referencia a eso, autorizáis. chicos, la grabación de este vídeo se va a subir a YouTube, o sea, que pueda acceder quien quiera. Vale. Pues, mira, entonces la pregunta Vale. de Nuri contestada. Mañana os paso el link y podéis pasarlo a vuestros contactos.
Perfecto, pues esa es otra O vía. incluso mejor se pueden suscribir al YouTube de Madrid Innova y todavía mejor para mí. Vale, bueno, pues tenéis, Y ahí tenéis esas subimos vías. todo. Sí, tenéis esas vías y luego aparte si queréis la presentación, que en la presentación que estemos recogiendo, también, que os mandaremos, estamos recogiendo también todas las ideas que habéis generado. Pero os digo una Eso cosa, puede ser no ha dado tiempo a capturar todas las divergencias porque son todas muy seguidas y es imposible capturarlas todas, pero no os preocupéis que algo nos inventamos para enriquecer el contenido. Claro, eso seguro. Y aunque no se hayan podido recoger todas, pues ahí hay algunas que meteremos ahí. Entonces, bueno, ya está por nuestra parte. Esperamos que lo hayáis disfrutado y pasamos ya a esta parte final, que es más bien que nos preguntéis, que nos comentéis lo que queráis, tanto sobre aspectos de la mentalidad innovadora como sobre design thinking también, si queréis. Una cosita, Luis, haz el favor de poner en el chat Sí. el canal de YouTube que nos lo están pidiendo. Vale, claro. Gracias. Buenas tardes, una pregunta. Sí. Respecto a la divergencia, fue fácil y sencillo porque plantearon preguntas muy, muy directas, pero a veces es difícil generar ideas sobre algunas cuestiones si no tenemos esas preguntas. ¿Quieres que te digamos entonces algo al respecto, ¿no? Sobre si se puede hacer, por ejemplo, en preguntas más complicadas? Sí, sería algo así, o sea, cómo pensar las preguntas para que favorezcan la divergencia. Perfecto. Bueno, Nuri, como yo he hablado mucho hoy, si te parece. No, sigue, que yo estoy aquí liada con el chat, tú tranquilo. ¿Ah, sí? Vale. Sí. Pues en ese caso, la cuestión es, efectivamente, se pueden dar grandes respuestas si encuentras las grandes preguntas. Para entender o sea, lo que al final hemos estado planteando aquí, de alguna manera, es un reto. Entonces, teníamos el reto también en la parte, por ejemplo, de esas preguntas directas del teatro, ¿no? La parte de cómo podemos hacer que el teatro no sea igual que una sala de un multicine. En realidad, si lo piensas, estás refiriéndote a esas, ¿verdad? Perdona. Por ejemplo, no te oigo ahora. Sí, serían esas. Vale, es verdad que aquí nosotros hemos diseñado unos estímulos, pero tú dime ahora, a ver si consigo ayudarte, algo que te parece complicado para formular preguntas al respecto. Creo que la clave, Germán, ¿verdad? Eres Germán. Nahuel. Perdón, Nahuel, es verdad, perdóname, que tengo un lío contra el chat y las personas. Aparte de lo que dice Saúl, ¿vale? Creo que la clave, aparte de las preguntas, es tener muy claro qué es una divergencia, ¿vale? Es explicar muy bien a las personas que van a hacer una divergencia qué es una divergencia, porque normalmente las personas, como entre comillas, no se permiten decir tonterías. Y es ahí donde las divergencias pierden su flujo, ¿vale? O sea que es posible que aparte de las preguntas, ¿vale? Que muchas veces son las propias preguntas que requieren la dinámica, que no vamos allá, son las propias preguntas que requieren la dinámica, que sentéis muy bien, que sientes muy bien antes de empezar una divergencia, cuáles son las bases de una divergencia. Y es que vale todo, que no hay respuestas tontas, que no importa nada por repetir lo que ya se ha dicho, que digas lo primero que se te pase por la cabeza sin pasar por ningún filtro, que no te hagas terrorismo a ti mismo a la hora de sacar lo que llevas dentro, que no busques la diferencia, simplemente que fluyas, ¿vale? Y yo creo que ahí es donde está el problema cuando las divergencias no funcionan, más allá de las preguntas que hagas o no. Perfecto. Totalmente, lo que dice Nuria es verdad que es tal cual. De todas formas, ya por curiosidad, cuando hablabas de preguntas difíciles, ¿tienes alguna en mente, aunque sea relacionado con algún tema? No es en cuanto a las preguntas difíciles, sino por ahí la dificultad de hacer las preguntas en determinados contextos y generar el ambiente que comentaba Nuria. Creo que eso es un poco también...
una cosa que nosotros también hacemos que quizá te facilite la puesta en marcha tanto de procesos de design thinking como de cualquier proceso de innovación, como de la divergencia, como de una ideación puede ser, es que sientes las reglas del juego. Es decir, al principio de una sesión de co-creación, tenga el contenido que tenga, que sientes las reglas del juego, pues por ejemplo, pues lo que acabamos de hablar, divergencia, convergencia, entre la divergencia y la convergencia aplaza el juicio, ¿sabes? Separa esos dos momentos, aunque te genere incertidumbre. Otra puede ser, nunca se dicen frases matadoras. ¿Qué es una frase matadora? Eso es una tontería, eso ya lo han hecho antes, eso es muy caro, ¿vale? Eso es una frase matadora. Otra puede decir, construye sobre las ideas de las demás. Es decir, si yo digo un pez volando, ¿vale? Que el otro diga un pez volando que además tenga una silla encima para que yo vuela con él, ¿vale? O sea, hay una serie de reglas del juego en los procesos de innovación que es muy interesante marcarlas al principio para que luego te sirven además como argumento para que cuando alguien se las salta, tú le dices, acuérdate de que no se dicen frases matadoras. Incluso dentro de los equipos de trabajo puedes nombrar a personas que son los vigilantes de cada una de las reglas del juego. Entonces, ellos se autogestionan y cuando dentro del equipo alguien dice una frase matadora, le dice, tarjeta roja, frase matadora. O, oye, que estamos en divergencia, ¿sabes? Y los equipos, pero esas reglas del juego que se sientan al principio, al final ya generan un clima dentro de la sesión de co-creación. ¿Sí? Efectivamente, sí. Y además todo lo que te ha comentado Nuria es verdad, que tiene mucho desarrollo y bueno, pues también si vienes a un martes de Design Thinking presencial, que eso es verdad que lo comentamos al principio, lo verás aún más claro, pero sí, es lo que dice Nuria, hay unas condiciones que ayudan mucho a la divergencia y a otras cosas. Como andamos de tiempos un poco pillados, nos quedan como 5 minutos. ¿Te parece, Saúl, que recupere una pregunta que está en el chat? Sí, lo último que iba a decir, si quieres también, Nahuel, mándanos un correo. Exacto. Si añadir algo más. Perfecto, muchas gracias. Muy amable por la respuesta. Nada, no hay de qué. Te digo esta preguntita que está en el chat, ¿vale, Saúl? Sí. En una sesión de Design Thinking, ¿recomendáis algún ejercicio o juego que permita calentar motores? ¿Lo recomendáis al hacer el inicio de cada sesión? ¿Quieres contestar, Saúl? No, dale tú, si es que yo he hablado mucho hoy, Nuri. Vale, como tú quieras. Te dejo que también tú ahí participes. Bueno, normalmente al principio de cada día, por ejemplo, o de cada sesión, o sea, en un proyecto tienes 3 sesiones al principio de cada día para que la gente esté en el momento presente y se olvide de otras cosas que están dentro de su cabeza, nuestra recomendación sí que es hacer una dinámica para poner el foco. Dinámicas para poner el foco hay muchísimas. Una, por ejemplo, es el hondo, otra, por ejemplo, es que hay muchísimas, ¿sabes? Ahí yo te recomiendo que bucees en San Google y encontrarás dinámicas para focalizar la atención. Por ejemplo, si estás en la fase de ideación y tienes que hacer una sesión de ideación, previamente haz un calentamiento, ¿vale? Porque eso te va a facilitar, por ejemplo, si tienes que hacer un brainstorming. Si haces un calentamiento previo, luego el brainstorming va a fluir muchísimo mejor. Si les pillas fríos, te van a salir muchísimas ideas. O sea, si por ejemplo, durante una sesión de co-creación ves que la energía está cayendo en picado, pues entonces haz una dinámica para levantar la energía. Lo mismo pasa a la inversa. Si necesitas que la gente esté más calmada porque lo que tienes que hacer es analizar información, pues entonces necesites que estén un poquito más calmados. Pues entonces haz una dinámica para bajar un poquito el nivel de energía. O sea, sí que, concluyendo, sí que es recomendable en función de lo que necesites hacer dinámicas, no hacer todo el rato dinámicas porque entonces no harías proceso, ¿vale? Pero sí que utilízalas para conseguir lo que tú quieres conseguir. Eso es también, aparte de Google, como te comentaba Nuria, que es verdad que hay muchas, si estás muy interesada también mándanos un mail y te damos, además, según el momento, la fase,
te damos también algunas recomendaciones de dinámicas. Pues no sé si hay más preguntas, lo que pasa es que ya ahí mandarlas por favor por correo porque tenemos que ir cerrando y además toca divergir por última vez, que también nos parece interesante que os llevéis esto, que lo recogeremos, que es bueno que volquéis, que digáis en el chat qué habéis aprendido para que así también lo recojamos y bueno, pues tengáis como ese repaso, los que queráis que os mandemos la presentación, para poder ver todo lo que hemos tocado. Divergencia, frases completas con sujeto y predicado, que sean autoexplicativas. Sí. No valen palabras sueltas. Lo que os contábamos de específico, lo que decía antes, por ahí. Vale. ¿Alguien? Ah, vale. No. Aplazar el juicio, muy bueno. La importancia de no tener sesgos mentales. Aterrizar las ideas con algo tangible. Fantástico. Algo más. Tener tolerancia al error. A tener ideas y lanzarlas sin pensar que son una tontería. Me llevo las 5 fases para no mezclarlo todo y saber en cuál estamos en cada momento. La divergencia nos permite valorar lo peor que podría pasar para buscar caminos intermedios. Que para innovar debemos de entender el problema y generar soluciones creativas. El insight de que he de ser más observadora y aplicar la creatividad en las pequeñas cosas del día a día. Ninguna idea es mala, por tonta que suene. Pensar en cosas completamente disparatadas. Ninguna idea es mala, todas son potencialmente buenas. La necesidad de una dinámica previa a cada fase. Fenomenal. Sí, sí, totalmente. Muchas gracias. No sé si queréis poner alguna más, recogerla en el chat. Pero aquí hay aprendizajes muy interesantes ya, recogidos. Dejar fluir tus ideas sin prejuicios. Bueno, pues yo creo que entonces ya cerramos. Última cosa también, para seguir aprendiendo, recursos que tenemos, nuestra web, podcast también de Mentalidad Innovadora. Si os ha parecido interesante todo esto, en el podcast de Mentalidad Innovadora hablamos de las 8 características un poco más. También es un podcast como de 25 minutos, 30, así que tenéis ahí cosas más completas de cada una de las características. Luego también tenemos un webinar que hicimos con Impact Hub, si queréis saber más de Design Thinking, en el que contamos el proceso, y un podcast. Y nada, bueno, pues la hemos puesto en más ocasiones, pero por lo que os decía, para, por ejemplo, Nahuel, esas preguntas, si querías decirnos también un tema que te parecía complicado, o la otra compañera, cuando decía también lo de las dinámicas, este es nuestro correo. José Antonio. José Antonio, perdona. que es un compañero, que es José Antonio. Ah, José Antonio, no sé por qué pensaba que era compañera. Vale, pues José Antonio también, lo que comentabas de recursos, info@designthinkinghispana.com. También tenéis el formulario de contacto y eso, ahí nos podéis hacer llegar dudas o decirnos también directamente, oye, que la presentación la quiero y os la pasamos. Y nada más, pues aquí cerramos. Esperamos que os haya sido de utilidad y nos veremos en otro, espero, martes de Design Thinking.